Televidentes de nuestro canal It's a Phoebe. Hoy estamos aquí ante ustedes para traer y compartir un bonito contenido de lo que es la historia del cristianismo primitivo. ¿Fue el cristianismo en su inicio homogéneo? Es una pregunta que hoy nos asalta a cada uno de nosotros cuando queremos venir al aprendizaje y al conocimiento de lo que es la historia del cristianismo. Hay una pregunta importante: ¿era solo una doctrina en el principio de este cristianismo, de esta bellísima historia? ¿Y cómo llegó a ser conocido un mundo múltiple de lo que hoy nosotros llamamos la historia del dogma o el desarrollo dogmático? El origen del cristianismo, o los cristianismos debería de ser la manera más correcta de expresarse, se irá tomando una configuración años después de la ascensión del personaje que será el centro de todas las reflexiones teológicas futuras del cristianismo. Una pregunta muy importante que nosotros hoy nos establecemos es cómo llegó a interpretarse esta figura del maestro de Galilea con aquellos grupos crecientes, con aquel movimiento de fe, con aquel mover espiritual que se desarrolló en este primer siglo. En los primeros 100 años, el grupo de nuevos creyentes empezaron a reflexionar en las tradiciones acerca de esta figura majestuosa del maestro. Pero cada grupo va a ir interpretando de diversas maneras, con diferentes matices, el personaje, y le va a ir dando un significado diferente y desarrollando una manera de ver, otra manera de conocer a Jesús. Hoy nosotros tenemos este conjunto que llamamos doctrinas cristianas, y es lo que en aquel momento estos grupos empezaron a ver y a interpretar a su maestro. Fue lo que ellos entendían en aquel momento y aplicaban según cada predicador itinerario de aquella época. En principio tenemos dos grandes grupos en los primeros 100 años de desarrollo de cristianismos, entre los cuales se encontraba un grupo conocido como el grupo palestinense o los palestinos. Y por el otro lado tenemos un grupo más grande, el cual se le conoce como el grupo helenístico o el grupo de habla griega. En este grupo, que se desarrolla una gran parte en lo que es Siria, este último será el que desarrollará el movimiento que hará más impacto en Oriente y en Occidente de habla griega, de cultura romana, entre los cuales en sus filas encontramos al gran predicador y figura insigne del cristianismo primitivo, Pablo de Tarso. También en este contexto donde el nuevo mover religioso empezó a penetrar en esta cultura occidental, predicadores que no tenían una organización en aquel momento, mucho menos una jerarquía, en el devenir del tiempo donde se va configurando y se va gestando esta organización que llegó a ser la gran iglesia. Una organización que en su momento vio la necesidad de organizarse de una manera del contexto en el momento como lo ameritaba. Estos grupos itinerantes dieron un giro y empezaron a conducir lo que es la iglesia o la asamblea, y se estableció como una organización. Este será un momento crucial para la vida posterior de la iglesia cristiana y el desarrollo del dogma, donde quedarán las escuelas de ciertos grupos, pero el más destacado va a ser la escuela que triunfó, o el movimiento que triunfó sobre las demás ideas o tipos de cristianismo existentes. Hablamos de la escuela del apóstol Pablo, conocida como las escuelas paulinas y seguidas por sus discípulos. Y de esta manera el cristianismo primitivo asienta las bases para que luego podamos adentrarnos en la siguiente fase del desarrollo del dogma y con todo el devenir de las controversias del siglo II y III. Así que si tú te habías preguntado en algún momento si el cristianismo en su origen era homogéneo o era un solo pensamiento, un solo tipo de cristianismo, en esta cápsula de este momento que compartimos contigo hemos dilucidado un poquito la idea histórica de cómo se gestó y cómo se organizó el cristianismo primitivo en los primeros 100 años, donde concluimos viendo que habían varios grupos, varios movimientos de predicadores que cada uno fueron entendiendo
interpretando a Jesús de Nazaret como ellos lo visualizaban y se podían manifestar directamente con esa práctica cristiana primitiva.